Vivir en un desierto requiere mayores facultades de adaptación que vivir en las tierras fértiles de los valles de la costa pacífica. Ubicado en el extremo norte del Perú, el desierto de Sechura es el más grande del país con casi 20.000 kilómetros cuadrados. A pesar de condiciones difíciles, a veces verdaderamente hostiles, los grupos humanos ocuparon esta región desde hace casi 7.000 años. El equipo franco-peruano del programa arqueológico Desierto de Sechura trabaja en el noroeste del macizo de Illescas, en los sitios arqueológicos de Huaca Amarilla y Huaca Grande, ubicados cerca de la desembocadura de la quebrada de Nunura. Las investigaciones realizadas en esta región tienen como objetivo entender cómo, durante el periodo prehispánico, los humanos y los animales domésticos, en particular los camélidos, lograron adaptar sus condiciones de vida a esta zona árida de la costa desértica peruana, que está periódicamente sujeta a variaciones climáticas como el fenómeno del Niño. A continuación, les invitamos a seguirnos en nuestra investigación y a descubrir cómo trabajamos en el campo y el laboratorio a través de diferentes especialidades que comprende la arqueología. Estamos en junio del 2017, pocas semanas después de las inundaciones producidas por el fenómeno del Niño costero que devastó la costa peruana. El camino de acceso al sitio arqueológico fue destruido por un deslizamiento de tierra y nuestro equipo tuvo que tomar la ruta marítima para llegar al área. Aquí nos encontramos desembarcando el material de excavación en la playa de Nunura. Estamos albergados en un campamento cercano a nuestra zona de estudio. Todos los días salimos hasta la zona arqueológica en la madrugada. Llevamos con nosotros el agua, los alimentos y el material que necesitaremos en las áreas de excavación. Para excavar, contamos con el apoyo de trabajadores contratados localmente que conocen muy bien la zona. Ellos nos ayudan retirando la arena y tierra de las capas superiores. Este relleno se retira con palanas y carretillas y luego lo tamizamos para recuperar los restos arqueológicos más pequeños. A medida que excavamos vamos encontrando contextos arqueológicos, es decir, espacios con varios tipos de objetos que nos dan informaciones sobre las actividades del pasado. Fotografiamos las áreas excavadas y los contextos, intentando cubrirlos del sol por cualquier medio, como aquí con la ayuda de telas extendidas y mantenidas para hacer sombra. Gracias a un levantamiento topográfico altimétrico, podemos registrar los contextos descubiertos y la arquitectura sobre un plano. La profundidad de los contextos se mide con un nivel. De esta forma, podemos reconstruir con precisión las diferentes etapas de la historia del sitio. Aquí, Valentina se encuentra en Huaca Grande estudiando un corte estratigráfico, es decir, la sucesión de las diferentes capas de tierras y sedimentos. La micromorfología estudia estas capas y permite rastrear la historia del sitio y su evolución en el tiempo, así como el clima de la época. Para ello, se recuperan muestras de bloques micromorfológicos que serán luego analizados en el laboratorio. De esta manera, se logra determinar los procesos naturales y las actividades humanas que formaron esta secuencia estratigráfica. Huaca Amarilla cuenta con un importante sector funerario, tumbas de feto y niños principalmente. Mi nombre es Lucy, soy arqueoantropóloga. Mi trabajo consiste en estudiar los restos humanos para entender mejor las prácticas funerarias en el pasado. En este momento estoy registrando el entierro de un niño. Después de la limpieza del esqueleto, reporto mis primeras observaciones en una ficha tipo realizada para cada individuo. Una vez registrado, el esqueleto es retirado progresivamente por partes anatómicas, utilizando instrumentos de dentista que facilitan el levantamiento de los huesos. Aquí estoy levantando las vértebras de un niño. Después de la excavación, una vez en el laboratorio, hay que limpiar los huesos antes de sus análisis. Para esto hay que retirar la tierra y los sedimentos que se adhieran al hueso, lo que facilitará su estudio y la observación eventual de enfermedades o huellas de corte. Entre los niños enterrados encontré casos con patologías como problemas dentales y también tumores. Mi nombre es Nicolás, soy zooarqueólogo.
Mi trabajo consiste en estudiar los restos animales que nos dan muchas informaciones sobre la alimentación, la economía y la ritualidad en el pasado. Ahora estamos excavando un esqueleto de camélido. La limpieza de este espécimen se realizó utilizando badilejos, brochas e instrumentos de dentistas. Después de la excavación y del levantamiento del espécimen, el montaje del esqueleto facilita la determinación de las especies y de los elementos anatómicos, así como otras observaciones, huellas de corte, de quema, enfermedades, etc. Los restos de fauna también pueden ser usados para fabricar objetos. Estas cuentas discoidales hechas en conchas fueron encontradas en un entierro de niño durante las excavaciones en Huaca Amarilla. El ensamblaje de las cuentas se hace en el laboratorio. De esta manera podemos reconstituir lo que fue originalmente un collar alterado por su enterramiento durante cientos de años. Algunas de las conchas utilizadas para estos collares vienen de lugares lejanos. Es el caso, por ejemplo, de la concha Spondylus. Mi nombre es Nicolás, soy arqueobotánico. Mi trabajo consiste en recuperar y analizar los restos vegetales presentes en los sitios arqueológicos para conocer más sobre los diferentes usos de las plantas y su papel en las sociedades del pasado. Estos restos vegetales pueden ser muy pequeños, por lo que uso un tamiz con mallas de 1 milímetro para lograr recuperar la evidencia. En Huaca Amarilla y Huaca Grande encontré algarrobo, algodón y maíz, entre otros. Este ídolo de madera fue encontrado en Huaca Amarilla, en un entierro de niño del periodo Chimú Inca, hacia 1450 de nuestra era. Representa a un individuo con una pequeña bolsa, posiblemente una chuspa para contener las hojas de coca, en sus manos. Está hecho muy probablemente en madera de algarrobo. Estas vasijas también fueron encontradas en un entierro de niño, cerca de su cabeza y de su brazo izquierdo. Se trata de una olla y de un cántaro con un borde en forma de cabeza de ave. Es común encontrar ofrendas en los entierros antiguos. Esas ofrendas, que incluyen en ocasiones comida y bebidas, acompañan simbólicamente al difunto en el más allá. Muchas veces se trata de vasijas, pues la cerámica se usaba mucho antiguamente. Era algo así como el plástico del pasado. En el laboratorio, las vasijas son limpiadas con agua destilada, como acá con esta olla con decoración impresa, paleteada, del periodo Lambayeque, 900 a 1300 después de Cristo. Una vez que esté seco, analizaré y fotografiaré este recipiente. Mi nombre es Catherine, me intereso en cómo se hacían las vasijas antiguas y quiénes las hacían. Es así como, gracias a todos quienes hacemos el trabajo arqueológico y juntando los aportes de la geomorfología, la arqueoantropología, la zooarqueología, la arqueobotánica y la ceramología, logramos poco a poco armar el rompecabezas del pasado.